Muy bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa. Hoy, como siempre, vamos a viajar, pero también vamos a tener un invitado de lujo. En este caso, nos va a visitar Mirta Romay, con la cual vamos a recorrer parte de la historia de este apellido, pero además de una mujer muy especial, con mucha creatividad. Pero, como siempre, vamos a empezar recorriendo el mundo. Y yo los quiero llevar a un lugar muy interesante, que es la ópera de la ciudad de Sydney. Nos vamos a Australia. Llegar a la ciudad de Sydney en el horario de la noche es tener una de las mejores bienvenidas que se puedan imaginar. El espectáculo de luces que se forman cada noche sobre la bahía de Sydney es algo imperdible e inolvidable. La cultura australiana de mostrar el vanguardismo arquitectónico tanto de día como de noche es parte de color que ofrece a sus visitantes. La vida nocturna de este destino es uno de sus grandes atractivos. Por eso, cada noche ofrece este espectáculo sobre la bahía y otras propuestas de diversión y alegría a lo largo de la ciudad, como disfrutar de una exquisita cena a unos 300 metros de altura girando sobre la famosa Sydney Tower. Más allá de la vida nocturna australiana, hay otros atractivos muy interesantes que quiero hacerles conocer. Esta es la ciudad de Sydney. Es la urbe más importante y poblada de Australia y de toda Oceanía, con sus emblemas arquitectónicos a la vera de la bahía como la Gran Casa de la Ópera, el imponente puente que une las dos orillas de la ciudad y el muy activo Puerto Jackson. Esta ciudad se ha transformado en uno de los destinos más reconocidos del mundo. Dentro de la belleza arquitectónica que no habrá que perderse en Sydney está la Catedral de Santa María. La iglesia es la más grande de Australia. Está situada en el College Street, en el corazón de la ciudad, donde, a pesar de la gran altura de los edificios del Distrito Central, su imponente estructura y las dos torres hacen que sea un punto de referencia dentro de la gran urbe. En los años 1800, la comunidad católica que vivía aquí en Sydney solicitó a la gobernación un lugar para construir una iglesia. Justamente le fueron cedidos estos terrenos, que era lo que se podría llamar la última parte de la ciudad. Aquí se construyó esto, la Catedral de Santa María. Es una construcción gótica inglesa, se comenzó en los años 1821 y fue finalizado a finales del 1800. La infraestructura urbana de Sydney es un gran atractivo para los visitantes. Sus modernos edificios y sus curiosas estructuras alrededor de la bahía Jackson son la famosa postal que el mundo identifica rápidamente de esta gran ciudad australiana. Pero les propongo conocer un poco más de esta gran ciudad navegando por su bahía. La navegación a través de la Gran Bahía nos permite observar el marco que genera el imponente paisaje geográfico rodeando la belleza hecha por el hombre. En la zona sur del puerto y cerca del puente, la figura del Teatro de la Ópera de Sydney se alza como un gigantesco cisne surrealista, una fantasía de acero y cemento que parece a punto de emprender el vuelo. Los dos íconos, la ópera y el puente Jackson, sobre la bahía Jackson, una ciudad con suaves colinas, con un centro muy dinámico que se presenta con una gente muy pero muy cordial, muy agradable, que trata de entendernos aunque no hablemos su idioma. La fascinante relación visual entre el teatro y el puerto,
Con sus barcos sirvió de inspiración para las velas que parecen caer del edificio. Justo al lado del teatro se encuentra la inconfundible silueta del puente del puerto de Sídney, el conocido como perchero, que posee una gran fuerza y elegancia. Desde su plataforma es posible contemplar un extraordinario panorama del Teatro de la Ópera. Todo el conjunto simboliza a Sídney como ningún otro monumento de la ciudad. La ópera, que fue inaugurada el 20 de octubre de 1973 y en el año 2007 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, está ubicada en el centro de la ciudad. Uno puede llegar hasta este lugar, sacar muchísimas fotos, pero además entrar y visitar su interior. La construcción de este particular teatro, desde donde se desarrollan los hechos artísticos más relevantes de Australia, se inicia en 1959. Dura 15 años en terminarse y hoy es una de las obras arquitectónicas más bonitas y referenciales del mundo. Sídney es un lugar en el mundo que maravilla a simple vista. Es uno de esos destinos que no le falta nada y tiene un sinfín de alternativas para vivirlo intensamente. Su gente, sus propuestas artísticas y culturales, su historia, la gastronomía y sus paisajes lo hacen maravilloso y soñado. Mirta Romay, bienvenida. Gracias, Mirta, gracias por recibirme. Bueno, hace muchos años hicimos una nota cuando vos comenzabas con todo este tema de la plataforma, pero yo quiero irme un poquito más atrás de ese tiempo. Irme un poco a esa chiquita que se creció al lado del zar de la televisión. Un gigante. Un gigante. A ver, son muchas cosas, ¿no? Papá ha sido como me dijo un amigo, un diferente. O sea, tuvo un papá diferente a otros por la capacidad, por su visión. Mira, los otros días... Te voy a contar esto. Los otros días estuve trabajando un tema con las telenovelas que estamos trabajando y se me ocurrió ir a buscar un tango de papá. Ese tango se llama Destino de Flor. Cuando lo escucho, me doy cuenta que él escribe una micro telenovela. O sea, eso es una telenovela, ¿no? Claro. O por lo menos un culebrón, diríamos. Y entonces me puse a trabajar esa frase tan hermosa en ese texto que dice mucho de él, ¿no? Con destino de flor, perfumar y morir. Es un modo de entender el amor. El amor es destino, es entrega, es pasión, no hay reciprocidad. O sea, él entendía el amor de esa manera. Por eso pudo crear un canal de producción nacional, pura ficción. El viejo fue un adelantado en todo. Sin ninguna duda. Aparte, tenía una voz muy particular. Sí. Por lo tanto... Muy imperativo también. Claro que sí. Realmente ya marcaba una prestancia, una diferencia, porque su voz se te grababa enseguidita. Por lo tanto, o sea que esos tiempos donde él trabajó en locución y todo eso, dejaron ese sello de él, que después cuando lo escuchabas hablar... Yo creo que cimentó una carrera, digamos. Él entró a los medios cuando a los medios empezaban a nacer, en la radio, claro, como locutor. Entendió el negocio, porque también ahí me parece que él tuvo una cabeza muy interesante. Y creció con los medios. Pensá que en ese momento todo nacía, eran todos autodidactas, claro. Todos aprendían, los camarógrafos, los técnicos, todos aprendían en ese momento. Los otros días leía que Clouthier, por ejemplo, era sonidista y llegó a ser uno de los directores más importantes. Y todos aprendían haciendo. Y yo digo,
estos personajes tan importantes, que llegan en su momento a ser tan importantes, ¿cómo se manejan con su familia, no? Porque, a ver, yo siento que muchas veces los actores tienen muchas presiones y en la casa no existen como actores, son una persona más, son de la familia, por lo tanto no se los valora como tal, como realmente lo que son. Y un personaje tan especial, ¿cómo manejaba tu infancia, A ver, en una familia existe un papá y una mamá. Sí. O sea, que acá tengo que poner el acento también en mi vieja como alguien que mantuvo una unidad familiar, que lo acompañó, y eso es muy importante, en todo su derrotero de trabajo. Fue mucho esfuerzo. Mi viejo era un tipo que estudiaba. Claro. O sea, yo lo vi levantarse a las 4 de la mañana, estudiar, porque venían los autores a la mañana temprano y él quería tener una idea original para trabajar con los autores. Papá fue un tipo que lo vi estudiar, lo vi también arengarse, ¿no? O sea, provocarse. Provocarse para más. Para más, para más. Bien. Hay muchas cosas que él escribió y que tienen esa función, ¿no? Como darse fuerza, darse fuerza. Y era un tipo también, ojo, con un humor muy lindo, un humor muy lindo. Tengo anécdotas muy divertidas con sus nietos, con mis hijos. Un tipo también disruptivo, le gustaba romper esquemas, Claro, con una transgredor, personalidad fuerte. era imperativo, y eso en la relación con los hijos es un tema, ¿no? Porque la intimidad es más difícil construirla y todo eso, pero yo logré una relación de mucha complicidad con él. Y, a ver, es una familia cuyo papá trabajaba en el mundo del espectáculo y sobre todo estaba construyendo una carrera. Y eso se siente desde adentro. Claro, desde adentro se siente. Pensá que nosotros como familia vivimos dos situaciones con los teatros. Los teatros fueron incendiados y un secuestro de un hermano. Claro. O sea, el trabajo de papá formaba parte de la vida familiar también. La frase, Lita, llama a Estudio General que quiero ver qué está pasando, mamá frente al televisor para tal cosa, o para... Las empleadas miraban las telenovelas y le aconsejaban a papá que tal personaje tenía que estar. Mirá vos, o sea que se dejaba... la familia estaba... Pero, ¿sabés qué? Comprometida, digamos. Claro, yo sé que además de eso, algunas veces, como él no tendría tiempo de todo, llevaba a toda la familia al canal. Por supuesto. Y allí los en la famosa pecera, sí, los domingos, sí, era los Campanelli. Porque además mi abuela venía con la olla, escuchen bien, con la olla, a comer todos ahí tipo campamento. No sé si campamento, pero como era la cosa. Pero era también una época muy divertida, ¿sabes? Porque... estaba más descontracturado, digamos, quizá. ¿Sabes qué siento ahora con el paso de los años? Él inventó un mundo para todos nosotros. La familia y fuera de la familia. Un mundo que él lo inventó. Era así él, ¿no? Una personalidad muy fuerte, avasallante, podría decir. Muy fuerte. Realmente, yo digo, ¿en cuánto marca a los hijos una personalidad tan fuerte? Porque yo sé que en una parte de Mirta Romay hay esa marca que dejó él, que dejó Alejandro Romay. Pero no existe ningún hijo que no tenga una marca de su padre, porque si no, no seríamos hijos de esa persona ni de esa mamá. Este era un papá especial, obviamente, porque fue especial para todos ustedes.
Incluso hoy siento que hay como una especie de figura fetiche, ¿no? De una época que quedó concentrada en él. Entonces, también vivió Cosas intensas, muy cuestiones intensas. muy intensas que lo acompañamos como familia y que crecimos en ese ambiente, ¿no? Crecimos en un ambiente de desafíos. Yo sigo pensando que la televisión es un ambiente maravilloso, porque nosotros tenemos la oportunidad, como yo en este caso, de estar aquí hablando de aquellas personas que hicieron tanto por la televisión argentina. Mirta, yo quiero hablar un poco de tus raíces y llevarte a un destino turístico. A ver. Porque, a ver, hay una raíz turca. Sí, totalmente. Claro. Somos todos de Esmirna. Todos de Esmirna, que es un destino hermosísimo. Somos todos mis 4 abuelos son de Esmirna. Los 4 abuelos son de Esmirna, así que yo quiero ir un ratito con Mirta a recorrer Esmirna y todo lo que tiene alrededor para visitar. Así que con ella y con todos ustedes, que seguramente van a disfrutar este ratito, nos vamos a Esmirna. Turquía está situado en 2 continentes. Un territorio menor está en Europa, ocupado principalmente por la ciudad de Estambul, y su mayor parte territorial se esparce por Asia, más concretamente por la antigua región de Anatolia, lugar donde se desarrolló la mayor civilización antigua desde los hititas 4000 años antes de Cristo, pasando por los grecorromanos y bizantinos y más cerca en el tiempo los otomanos y la Turquía moderna de estos días. Haremos un breve recorrido por una de las ciudades portuarias más activas de este país, la localidad de Esmirna. Nos encontramos en Izmir, la antigua Esmirna, que según dicen fue fundada por guerreras amazonas. Se trata de una ciudad que se encuentra justamente frente al mar Egeo y esta ciudad tiene el segundo puerto más importante del país después de Estambul. Hoy es una ciudad turística. Vemos en sus costas la cantidad de gente que disfruta de un hermoso día de sol. Yo me encuentro justamente en la Plaza Konak, que tiene una torre de un reloj realizado por los otomanos. Vemos que hay muchísima gente, mucho movimiento, disfrutando de este lindo día, las fuentes y una ciudad que se ve muy atractiva, muy pintoresca y muy tranquila. Esmirna es el punto de partida de los productos turcos hacia diferentes regiones del mundo. En nuestro país conocemos los famosos higos de Esmirna, que precisamente salen desde este puerto. Pero más allá de la actividad marítima y comercial de este país, la actividad social y cultural en la plaza principal de esta ciudad es realmente admirable. Nuestro recorrido sigue por la costa del mar Egeo hacia la región de Kusadasi. Aquí muchos visitantes del mundo vienen a conocer algunas de las joyas históricas de las antiguas civilizaciones. Esta región de Turquía, que pertenece a la provincia de Aydin, es una de las regiones más antiguas de la zona, fundada hace unos 3000 años antes de Cristo por los eolios. Mucho tiempo después, esta región fue también dominada por los persas y luego, unos 200 años antes de Cristo, se instalaron los romanos. Todo esto es un gran yacimiento histórico lleno de información para conocer. Nuestro recorrido por Kusadasi se centrará en un lugar emblemático del cristianismo, ya que aquí vivió la Virgen María, y su casa es uno de los puntos más visitados. Sei l'uragano più bello
que yo haya my vida. La historia cuenta que Juan, luego de la crucifixión de Jesús, trajo a María hasta este lugar remoto y desconocido del Egeo porque eran perseguidos por los romanos. Aquí vivió durante muchos años sin ser descubierta y sin saber detalles de cómo fue su vida. Se dice que Jesús le había encomendado a su madre a San Juan Evangelista. Y luego de haber sido crucificado él, tenían el temor de que toda esa persecución que había tenido Jesús pudiera seguir trasladándose hacia su madre. Por eso San Juan Evangelista la ubicó en este lugar. Del caos, chismontiamo come i miti, mio re, della anarchia, mio astro imprudente. La religiosa alemana Anna Catalina Emmerich habría tenido, a finales del 1700, una visión de María en su casa, sin nunca haber visitado el lugar y cuya descripción fue publicada. A principios del 1800, la publicación de la religiosa comenzó a ser estudiada por la Iglesia hasta encontrar el lugar detallado en su visión en la cima de este cerro turco, donde se encontró abandonada esta casa que fuera el lugar donde vivió María. Dejamos este recorrido mágico por la Turquía asiática, prometiéndoles volver y seguir descubriendo su historia y sus maravillas arqueológicas. Bueno, esa raíz turca siguió y hoy tengo a Mirta Romay. Vos sabés que yo leí algo así como que tu papá cuando salía a pasear con vos, que me imagino que eras no la preferida, pero bueno, siempre el papá tiene algo para alguno de sus hijos, te llevaba de la mano. Sí, yo jugaba, eso es una cosa que no está bien, yo jugaba con él y la dejábamos a mamá atrás, eso sí. No estuvo bien. Yo fui la mayor y entonces crecí muy rápido y entonces jugábamos a que él era mi novio y yo era la novia. Ay, ¿qué van a decir? Romay con una pendeja, él se divertía. Pues van a decir que estoy saliendo con una pendeja, mirá vos. Y la pendeja era la hija. Y bueno, imagínate que pobre lindo. Mami, nos divertíamos mucho, teníamos mucha complicidad. Era, digamos, importante para mí que mi relación con él fuera una relación filial, de padre e hija. Pero, a ver, hay una parte que me gustaría que charláramos porque pasás de la psicología sí. al audiovisual. Y sé que trabajaste como psicóloga. Sí, muchos años. ¿Y qué te produjo eso? No, bueno, eso fue un momento muy importante en mi vida, que fue, bueno, me separé. Yo ya había hecho algunas cosas en televisión, algunos diseños de formatos, y en ese momento se decidió que yo no iba a estar en la televisión. El machismo en la pareja era muy fuerte, y entonces se dieron algunas circunstancias en ese momento. Y a mí me entusiasmó mucho la producción. Me di cuenta que tenía capacidad, que me gustaba además producir, y fui dejando la profesión, y en el año, creo que fue 98, cuando sale Formar, ahí dejo definitivamente. Dejas definitivamente. Como hablábamos antes, hicimos hace muchos años, hace unos 10 años, hicimos una entrevista y ya estabas enfocada en una plataforma. Claro. Una plataforma que fuiste desarrollando a través y que hoy, bueno, sé que ya cruzó algunos mares y que ya se fue para otros países. A ver, en ese momento yo hice una carrera en los medios en educación, porque no solamente fue Formar,
sino que llevé esa idea a Ecuador, que me contrataron en el gobierno de Jaime Nebot. Después traje parte de esa idea, porque eso era muy complejo, a Tucumán, Neuquén, estuve también trabajando. Y los medios evolucionaban, ¿entendés? Había que estar corriendo detrás de esa evolución. Apareció la idea de, se necesitaban contenidos nuevos, porque ya Internet podía transmitir muy buena calidad de contenido. Y creo que en mí estaba aquel teatro como en el teatro, y creo que en ese momento histórico, no solamente yo desarrollé Teatrix, sino que para el mismo año 2015-2016 salieron otras plataformas en otros países. O sea que fuimos muchos, no muchos, pero algunos, los que pensamos que ese contenido valioso del teatro podía ser muy bien filmado, con un ritmo que hasta ese momento ya teníamos postproducción, teníamos un montón de cosas que habían evolucionado y se podía hacer un buen producto y podía haber un nicho interesado en ver este tipo de producción. Un nicho muy interesante, porque tengamos en cuenta que hay mucha gente del interior, hay mucha gente que viaja y con esta plataforma tiene la oportunidad de no tener que viajar a Buenos Aires para ver o a Córdoba en la temporada Mar del Plata para ver una obra de teatro, sino que vos se la llevás a través de la plataforma. ¡Qué lindo es estar volando! Me imagino yo estar volando y poder ver una obra de teatro que no he tenido tiempo de venir a ver. La gente valora lo que vos decís muchísimo. La otra vez leí una señora que decía, entro en una dimensión distinta, porque es verdad, uno está acostumbrado a ver programas de televisión o ver series, y de pronto entras en un mundo distinto, Claro, que está bueno, porque yo creo que hoy se necesita, digamos, estamos muy castigados con mucho periodismo, y entonces entrar en la ficción, entrar en el mundo del teatro, me parece que es un ofrecimiento también superlativo, ¿no? sí, además, a ver, uno muchas veces está trabajando todo un día con un montón de cosas, como muchas veces me pasa a mí, y yo quiero ver algo distinto. Quiero escaparme eso es lo que me dicen. De esa Todos presión, me dicen eso. de esa Quiero presión. distinto. Claro, Eso y es lo poder que me ver dicen. una obra de teatro, una puesta en Además escena. descubrís cosas. Yo filmé hace poquito una obra que Víctor Laplace la hizo muy poquito tiempo, porque ahora va a estar haciendo algo con Francella. Sí. Y yo digo, déjame que te la filmo, antes que la bajes. Hicieron Don Juan con un texto bellísimo, bellísimo. Ya está en la plataforma, y en eso leo ahí una persona que dice, esto es todo lo bueno que uno tiene que tener, ¿no? Porque a veces necesitas de ese tipo de palabras, de ese tipo de textos, aparte dichos de la forma que lo dijo Víctor, porque ¿dónde tramitas las emociones si no es a través de estas cosas? Hoy prendés la televisión y te están, viste, castigando Sí, todo el tiempo. Y sí, es la vida. ¿Viste? Claro, son los momentos. O sea, estamos muy castigados. Claro. Bueno, yo voy a seguir esta charla magnífica con esta invitada de lujo que tengo, pero vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Dentro de un momentito vamos a seguir hablando con Mirta, porque es una mujer especial sin ninguna duda. Vamos a hablar de la gastronomía, pero yo les quiero contar que estoy acompañada por esa hermosa obra de Leonardo Raponi que se llama Góndolas en el Amarradero. Y desde aquí nos vamos a ir hacia la Costa Brava. Allí vamos a tener momentos de gastronomía. Para llegar a esta región del noreste de España, nos dirigimos a lo largo de un maravilloso camino que mezcla amplias praderas cultivadas con zonas serranas.
Así llegamos a la localidad de Palamós. Nosotros estamos recorriendo la zona de Girona y aquí en Girona nos encontramos con playas, con calas, con puertos. Estamos en Palamós. Allí pudimos disfrutar de las playas magníficas y también de su gastronomía. Este encantador punto turístico que rara vez se ha mostrado en la televisión latinoamericana sorprende por su tranquilidad. Entre los atractivos de esta parte de la Costa Brava, que une España con Francia, está el castillo de San Esteban del Mar, construido en el año 1200 sobre un acantilado de la playa de Fosca. Durante muchos años, este castillo fue un punto de vigilancia ante los ataques de corsarios y piratas. El castillo fue la base para el desarrollo de toda esta región de Palamós. Primero fue un cuartel militar y luego se convirtió en la residencia de familias nobles que habitaron esta fortaleza, hoy en ruinas por más de 800 años. Sucesivamente a los años 1063 y antes que esto comenzara a derrumbarse, aquí vivió gente. Tenemos que pensar que esto era el pueblo de Palamós. Bueno, yo aquí, por ejemplo, encuentro como si fuera una habitación. En este sector, voy a imaginarme la sala de estar, pero un poquito más allá, una cosa súper curiosa. Parecería que era la cocina porque ahí se ve un horno. Sigamos explorando este rincón tan particular y poco conocido de la Costa Brava catalana. A tan solo unos kilómetros hacia el norte, emprenderemos un camino hasta llegar a un verdadero tesoro escondido en las costas del Mediterráneo. Y esto es la Costa Brava y nosotros estamos aquí para mostrarte lo que nadie te va a mostrar, porque estamos en un lugar, un pequeño lugar con estas calas, estas playas y este entorno natural que lo vamos a vivir como una experiencia. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chulano con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. La combinación de paisajes paradisíacos y la gastronomía autóctona catalana es el complemento perfecto para tener una experiencia única en este rincón perdido y maravilloso. Y yo estoy en Salgué. Esto fue un pequeño puerto de pescadores, así me lo indican todos estos botes que se encuentran aquí, pero la historia dice que esto dejó de ser un puerto pesquero porque ya ahora, aquí en Girona, tenemos dos puertos importantes. Uno donde llegan algunos barcos y otros que son los diarios, digamos, para aquel pescador que quiere sacar unas riquísimas anchoas. Si alguna vez visitan esta zona de Girona, déjense llevar por la hospitalidad de los habitantes locales, quienes los invitarán a disfrutar de su cocina más tradicional. Vivirán una experiencia inigualable. El sonido de las olas del mar, el entorno natural. Jaume, decime con qué me vas a invitar, con qué me vas a sorprender aquí. Cala Salgué, estos mejillones al vapor, que mira, solo lleva un poco de pimienta y laurel. Y ya está, esto es una auténtica maravilla. Tenemos este queso de oveja y estas anchoas. Anchoas. Anchoas de la Escala. Bueno, yo lo voy a probar y a ustedes les digo, bueno, esto turísticamente es una joyita. Mariscos frescos preparados al momento, sabores de la tierra y vinos locales crean un entorno sorprendente que pocas veces imaginamos. Estos pequeños refugios frente al mar nos regalan momentos de paz, plenitud y sensaciones que no se pueden describir con palabras. Solo hay que vivirlo. Toda esta maravillosa región del norte de España, bañada por el Mediterráneo,
es un lugar altamente recomendable. Aquí, en cualquier época del año, podrán vivir experiencias interactivas con el pueblo local y disfrutar de entornos naturales únicos. Palamos es solo una de las paradas de este circuito conocido como la Costa Brava de Girona, con la ciudad de Girona como cabecera de esta geografía mágica, que se pone aún más sorprendente al caer la noche cuando llegamos a su casco histórico, un sitio mágico rodeado por el Paseo de Ronda con las antiguas murallas carolingias del siglo IX que se encuentran prácticamente intactas desde los tiempos medievales. Entre los siglos XIV y XV, este fue el barrio judío, hoy uno de los mejores conservados del mundo, y aquí también encontramos la majestuosa Catedral de Santa María. Y queríamos llegar hasta aquí, hasta el punto más importante de Girona, Gironès. Y aquí estamos, a través de un camino de piedras, llegamos hasta el pie de la catedral, que fue iniciada allá por el siglo XI de estilo románico. En el siglo XIII ya tiene una mezcla del gótico y tiene la nave más ancha del mundo. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Hay mucho más por descubrir en esta región de campos, cocina deliciosa y la perfecta combinación del mar y montaña, pero eso quedará para una próxima visita. Quería llevarlos a todos ustedes a que disfrutaran otro ratito de esos platos ricos que pude degustar allá en la Costa Brava, pero también hablar un poquito con Mirta de esto, porque sé que la gastronomía ocupa un lugar muy importante en la familia. Muy importante. En mi familia especialmente, en la que yo armé, yo creo que ahí hubo mucho estímulo o tomó un lugar importante mi abuela materna. Bien. Tengo una nieta que quiere cocinar, o sea que imagina, se imagina la gastronomía. Tengo una hija que trabajó en Fremantle Media y hizo todo un desarrollo, y cuando se casó, ella se ocupaba de llevarle las viandas a sus compañeros de trabajo. Ah, mirá. Y entonces cuando se casó y tuvo su primera hija, le dije, bueno, ¿vas a volver a trabajar? Me dice, no, mamá, si vos querés que yo sea feliz, yo voy a hacer otra cosa. Y bueno, y tiene su emprendimiento gastronómico. Mi hijo estudió en los Chateau Relais. Ah, pero qué bárbaro. Y papá le gustaba cocinar. Ah, bueno, ya viene. Ya viene, ese Ya es el... viene eso. Sí, y mis 3 hijos cocinan. Mis 3 hijos les gusta mucho cocinar. Yo digo que Mirta es una persona muy especial porque pasa de ser la hija de un zar a ser alguien que realmente tuvo su deseo de hacer algo por sus propios medios, que no esperó que el padre le dijera hacia acá o allá o acá, sino que lo emprendiste y punto. A ver, te diría que más también. A mí me costó mucho, digamos, las propuestas de él. Venía a trabajar conmigo. No, yo solita. Yo siempre solita. Y eso de alguna manera me marcó, ¿no? Me marcó cierta, sí, como vos decís, cierto deseo, cierto empuje, cierta curiosidad. Ahora también he descubierto de grande como otras curiosidades que tengo ganas de emprender y hacer. Y bueno, es el estilo de cada uno. Obviamente que viví en una casa así. Claro, Viví es en su una casa personalidad, así, pero claro. también yo digo que uno tiene el ímpetu y bueno, si tiene la suerte de poder hacerlo, porque esto es toda una creatividad. Hoy el mundo audiovisual se mueve
Terriblemente. En plataformas. Las plataformas se mueven y uno se engancha con todo esto. Sí, tenemos una multiplicación de plataformas que no está bueno. No está bueno porque desgasta mucho al usuario, porque están promocionando esta película en esta, pero también está esta otra en otro lugar. Eso desgasta mucho. Perdimos aquella cosa maravillosa, perdimos y no la vamos a tener nunca más, que era los medios audiovisuales masivos, esos Claro. que te armaban como un tejido social, que vos comentabas al otro día cuando nosotros íbamos al colegio, el comentario de la novela o del programa o de lo que sea. Se construía algo en colectividad, grupalmente. Eso era un tejido muy fuerte, simbólico. Bueno, se está perdiendo gracias a todo esto, todo el avance de la tecnología, se va perdiendo un poco la relación entre las personas también. Pero contame qué te dijeron de principio los actores, que Bueno, vieron eso que fue- se creaba una plataforma. No, eso y- fue una cuestión muy difícil porque para mí, cuando la imaginé la posibilidad de que el teatro estuviera en todas las casas y me fascinaba la idea de poder llevar el teatro al exterior, como lo hice, pero encontré en el mundo teatral una resistencia enorme. Primero, un fundamentalismo de que el teatro no se debe filmar, que el teatro es efímero, que, digamos, mucho miedo también al principio de los eso, actores. un poquito de ignorancia de cómo funciona y un poco de miedo quizá a perder esa posibilidad de que la gente vaya al teatro. No, yo creo que además uno lo ve en una plataforma, después quiere ir a verlo personalmente. Por supuesto. O sea que no tiene nada Y que al revés ver. también, ¿eh? Y al revés Al también. revés también. Hay gente que va al teatro y viene a Y ver la después obra. Sí, quiere, sí, sí. quiere volver a ver Sí, esos tal cual. momentos tan lindos. Mirta, ¿tenés tu hija que vive en Miami? Sí, Ah, qué bien. ¿Y es la que se dedica a la gastronomía? exactamente. Qué Sí. bien. Y tengo qué una bien. Bueno, nieta que cocina espectacular y desde Sí. muy chiquitita, ¿eh? Desde ¿la muy vas a chiquitita. visitar? Sí, por supuesto. Tengo gran parte de mi familia. Tengo de mis 8 nietos, hay 6 allá. Entonces yo viajo mucho a Miami y estoy mucho con ellos. Bueno, vamos a ir un ratito a Miami y así lo disfrutamos con Mirta y lo disfrutamos con todos ustedes. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. El estado de la Florida es uno de los destinos turísticos más visitados por la comunidad latinoamericana en su conjunto. Es muy amigable para caminar por las calles, disfrutar de su parte excéntrica, relacionarse con su gente en un mismo idioma y vivir un sinfín de actividades muy divertidas y curiosas. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. Miami es un destino que venimos con mucha frecuencia porque también es uno de los lugares preferidos por ustedes y siempre nos piden conocer algo más. Por lo tanto, hoy los quiero llevar a los barrios periféricos de Miami y conocer sitios realmente interesantes, curiosos y sorprendentes. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. A unos kilómetros hacia el sur del condado de Miami, ingresamos a la ciudad de Coral Gables, un sitio fundado a principios del 1900 y que fuera el lugar elegido por las familias más aristocráticas del sur norteamericano. Como vemos, es un sitio donde predominan los espacios verdes, la tranquilidad barrial y las veredas amplias. Hay un tránsito más ordenado que en el corazón de la ciudad. A la hora de descubrir sitios con historia, tenemos que llegar hasta el Gran Hotel Coral Gables, Baltimore. Que fue construido en el año 1926 y por supuesto fue visitado por todas las celebridades de la época. Algunos dicen que por allí transitaban fantasmas, ¿no es cierto? Pero más allá de todas esas historias que tiene de tantos años, este hotel hoy es un lugar exclusivo y totalmente requerido.
Hoy, este edificio emblemático de la arquitectura aristocrática de Miami sigue funcionando desde 1926 como uno de los más lujosos hoteles de la región. Tiene un complejo de servicios hoteleros muy amplio y para todos los gustos. Es un sitio que todos los que vienen de paseo por Coral Gables se obligan a visitar y descubrir. Su imponente arquitectura de estilo español, con su gran cuerpo central que imita a la Torre de la Giralda de Sevilla, y sus detalles de categoría dejan a todos sorprendidos frente a tanta belleza. El hotel sobresale de un barrio muy lindo y cuidado dentro de una zona boscosa. Allí también está la hermosa iglesia de la pequeña Flor de Coral Gables, otro ícono de este barrio y que cuenta cientos de historias de famosos que se han casado en esta iglesia. Y luego han pasado su primera noche de bodas en el hotel a unos 100 metros del lugar. Lo cierto es que andar por este sitio tan apacible, caminar por estas calles cargadas de verde y sensaciones placenteras nos da otra mirada a la gran hiperdinámica Miami City. La tarde cae sobre Coral Gables, en la zona costera de la ciudad, nos regalará un hermoso atardecer. La noche nos sorprende en uno de sus centros comerciales de esta ciudad de las afueras del condado de Miami. Aquí, como toda región turística, se arma una movida de comercios, bares y locales gastronómicos para visitar. Y otra de las recorridas que no quería dejar de mostrarles es toda esta zona que es muy bonita. Miren, está lleno de restaurantes, tiendas primorosas, todos los árboles iluminados. Bueno, uno puede recorrer estas calles y no solo comprar por las tardes, sino quedarse así en las nochecitas y poder disfrutar de este lugar que se llama Coconut Grove. Como vemos, en una estadía turística en esta ciudad del sur de los Estados Unidos, hay cientos de lugares para descubrir en cada ocasión. Hay sitios novedosos para comer rico, tomar buenos tragos, bailar o disfrutar de la vida nocturna, de la historia o de lugares cargados de leyendas y anécdotas. Todo sumado a las amplias playas, a los grandes centros de compras y a esta vida divertida y colorida que propone esta región del norte del Caribe. El arte, la creatividad, el esfuerzo, todo vale. Pero la música y el amor también. Por lo tanto, a ver, contame un poquito cómo es esto del tango. Porque no me imaginaba que te gustaba bailar el tango. No, ahora ya lo dejé un poco, pero a ver, ¿cómo nace primero en mi familia se cantaba el tango, Claro. O sea, el tango era Claro. un lugar muy importante. Pensá que papá escribía tangos, te conté acerca de esa, digamos, de ese tango que estoy trabajando en este momento, pero entonces cuando papá se enferma, yo creo que necesité hacer como un proceso mío, y el tango es un gran lugar para una Bien, mujer. sí, sentimental, claro. Primero, por aquello que dice Discépolo, ¿no? El tango es un sentimiento triste que se baila. Y yo creo que tuve la oportunidad ahí de procesar lo que me estaba pasando, en abrazos tiernos, muy tiernos, de personas que yo no conocía, porque en el tango no es muy raro que establezcas un vínculo. Casi ahí tiene algo de deportivo, digamos. Claro, todos van a bailar nada más. Todos vamos a bailar, Sí. y a bailar muy bien, Sí. porque si no, no te sacan a bailar. La que bailaba también es la mujer de Sofovich,
Mira. Sí, y alguna vez me la crucé en el beso, me acuerdo. Me dice, déjame que estoy trabajando, porque tenés que estar mirando para que te saquen a bailar. No estoy trabajando, déjame que estoy trabajando. Y entonces, bueno, estaba en ese proceso que también me preguntaba acerca de... Porque viste que en el baile hay un lugar de la mujer, hay un lugar del hombre, Sí, y entonces, claro. ¿cuál es el lugar de la mujer? ¿Cuál es el lugar de... Hasta que una profesora me dice, la mujer anticipa el movimiento del hombre y pisa con él. Ok, entonces acá tenemos un lugar Acá bien está importante, bien importante. Yo quería recuperar el lugar de la mujer. Digo, no, esto ya me gustó. No es que me llevan, sino que yo anticipo el movimiento del hombre. Cosa que fue un entrenamiento muy lindo. Y bueno, en esos lugares bailé muchas veces con una persona y el que hoy es mi marido, como tampoco hablábamos, me deja una cartita. ¡Ay, qué lindo! Me deja una cartita. Bueno, y qué fue así lindo, como son nos las historias conocimos. de vida. Sí, fue así como nos conocimos. Al tango le debo mucho. Creo que también le debo la vida, porque hay una anécdota familiar donde a papá lo llaman para ponerle letra a la música de un tango que los muchachos estaban en ese momento creando, y papá, en aquella época acordate que había un teléfono en la casa, Sí. entonces papá pasa por el Moisés y parece que yo estoy en una convulsión, que no lo habían notado, y ese tango me salvó la vida. Ese tango que no sé cuál es, me salvó la Te vida. salvó la vida. Me salvó la vida. Bueno, yo me pasaría todo el día charlando con Mirta porque tiene todas estas historias, pero me tengo que despedir de ella y de todos ustedes y quiero darte un regalito, Mirta. Mira, A ver. por un lado, acá Turimir te regala en el restaurante Clark de Recoleta una cena para 2 personas, así que Divino. tenés un día de estos para ir. Y además tenemos una estadía del Hotel Hostal del Sol de Termas de Riondo para que te vayas a pasar unos días y ¿Cómo no? darte unos A masajitos. descansar. Y para que vayas a visitar a tu hija. Este carrión, que yo digo, hace juego con tu collar. Con mi collarcito. Este carrión de la 9 Equipajes que me acompaña en todos los programas, es para que te lo lleves. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por la invitación, por estos regalitos. Has estado amorosa, divina. Bueno, Muchas muchísimas por todo. gracias a vos. Y a todos ustedes, mis queridos imperdibles, gracias por acompañarme en este programa dedicado a esto, a pasar buenos momentos. Chao.